es que todos los conquistadores son españoles. ¿Sí? Pues no. ¿Sí? Muchos son andaluces, sí, el grueso del ejército, entre comillas, de Cortés, son extremeños, ¿no? Todos parientes, ¿no? El mismo Cortés era pariente de Pizarro, el conquistador de Perú. El conquistador de Yucatán, Montejo, era también de esos aliados cercanos. Todos proceden de estas villas de Medellín, de Trujillo, estas villas de Extremadura, ¿no? Todos se conocen, pueblos chicos, ¿sí? Pero muchos no son. Por lo pronto tenemos algún griego por ahí, ¿sí? Tenemos también italianos, ¿no? Igual que estos que llegaron con Colón y Américo Vespucci, todos estos también. Hay muchos italianos que pertenecen al imperio, ¿no? Y después tenemos negros, vienen esclavos. Y en las batallas los esclavos se defienden e incluso a veces protegen a sus amos y se ganan su libertad, ¿no? Y resulta que tenemos conquistadores negros, africanos, que reciben encomiendas, ¿sí? Reciben encomiendas. ¿Sí? Hay un conquistador negro que hace una capilla a los mártires, ¿no? Y que nadie dice que es negro hasta que después algún investigador, Restal entre ellos, descubrió que era un africano exesclavo que había sido liberado, ¿no? Y no tenemos uno o dos, tenemos muchos casos en todas las conquistas en América, en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. Y después tenemos a todos los conquistadores indígenas, que nos olvidamos que la conquista hubiera sido imposible sin ellos, ¿sí? Los aliados tempoaltecas, que estaban ya hartos de los mexicas, los aliados tlaxcaltecas, que estaban ahí marginados y que los mexicas no los dejaban ni pasar sal, ¿sí? Todos los pueblos, los mexicas habían logrado pactos con muchos pueblos, por eso podían gobernar, pero no todos los pueblos que estaban sometidos al mexica estaban con ellos de muy buena gana, ¿sí? Esto también nos permite explicar por qué una buena parte de los ejércitos, si no es que podríamos atreverme a decir el 70-80% de los ejércitos españoles eran indígenas, ¿sí? Y no solamente en la conquista de México Tenochtitlan, en la conquista de los señoríos de Tehuantepec, en las conquistas de Sudamérica, en Guatemala. Los ejércitos que llevó Pedro de Alvarado para conquistar Guatemala eran ejércitos mexicas, ejércitos que hablaban náhuatl. Hay todavía barrios en Guatemala que se llaman Mexicalcingo, sí, el pequeño Mexiquito, ¿sí? Porque eran gente mexica que fue a la conquista. Y los ejércitos de Montejo en Yucatán eran mayoritariamente ejércitos indígenas. Y el norte, cuando está conquistando el norte, muchos de los ejércitos del norte son indígenas. El fundador de Querétaro es un indio otomí, ¿sí? O mestizos, ¿sí? Entonces, estamos ante otro mito. La conquista la hicieron los españoles. No, la hicieron los españoles con un montón de aliados indígenas, algunos africanos y otros europeos. A veces fue muy fácil insertarse en el gobierno español, ¿no? Cuando los caciques se aliaron con los conquistadores y recibieron, por supuesto, como beneficio, tierras, indios y convertirse en gobernadores españoles de estos pueblos. Pero otras veces no. Otras veces la resistencia fue muy fuerte, ¿sí? Y ya no digamos más al norte, ¿no? Cuando nos vamos a la frontera de Mesoamérica, que es el río Lerma-Santiago, ¿no? Complejo hidráulico, ¿no? Que desemboca, recuerden, en la laguna de Chapala y después en el Océano Pacífico. Esa era la frontera con los chichimecas. Más allá de esa frontera, la conquista fue dificultísima. Se dio porque se descubrieron las minas de Zacatecas y era necesario llegar a Zacatecas y traer el mineral de allá, en medio de pueblos chichimecas que asaltaban las caravanas, robaban, mataban, descabellaban a la gente y literalmente fue una guerra a sangre y fuego que duró 50 años. Esa conquista
no se menciona cuando hablamos de la conquista de México. Y esa conquista terminó siendo una conquista hecha comprando la paz por un capitán mestizo, hijo de un aguachichil y de un español que se llamaba Miguel Caldera. Esa conquista nadie la menciona y es fundamental para entender la formación de este centro del país que es el Bajío. Y a partir de ahí las conquistas del norte siguieron el mismo modelo, ¿sí? Conquistas armadas, con misiones, con reales de minas, con pueblos indígenas trasplantados desde el centro, de nuevo los indígenas colonizando, ¿sí? Otomíes, tlaxcaltecas, purépechas, esa fue la conquista del norte, ¿no? En San Luis Potosí hay comunidades que se llaman Tlaxcalilla, ¿sí? Los otomíes estaban presentes en el descubrimiento de minas en las zonas tan lejanas como Cerralbo o Cadereyta, ¿no? Mestizos, mulatos, indígenas. Estamos en un proceso en el cual la conquista no fue inmediata, les digo, duró 3 siglos. Y además era una zona, Mesoamérica, de continuas guerras, ¿no? Tampoco nos imaginemos una Mesoamérica como nos la pintan, ¿no? Flor y canto, todo era flor y canto, ¿no? Estábamos casi en el paraíso terrenal y vinieron estos a destruir nuestro paraíso terrenal. No había enfermedades, todo era paz, peace and love, ¿no? Todo era armonía, ¿no? Los pueblos se sometieron al mexica porque los mexicas eran buenísimos, ¿no? Eran bondadosísimos. Pues no, ¿no? Eran brutales, una sublevación era ahogada en sangre, ¿sí? Los sacrificios humanos y todo este concepto de la guerra santa, la guerra como algo que es necesario para capturar esclavos vivos para el sacrificio, ¿no? Es decir, era una situación continua de guerra, ¿sí? No nos imaginemos que llegaron al paraíso incontaminado y introdujeron la guerra, ¿no? Es decir, las alianzas en los grupos indígenas con los conquistadores fueron determinantes en el proceso de conquista. Los apoyos que los frailes tuvieron de los jóvenes indígenas que se educaron en sus conventos fueron determinantes para el éxito de la evangelización, ¿sí? Y no podemos olvidar esto, ¿no? Y una frase que decía un maestro que hay que tomarla con pinzas, pero decía, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Un pueblo sitiado, como todos los pueblos sitiados del planeta, sufren hambres, epidemias, muerte, devastación. Es parte del proceso de la humanidad. La humanidad somos una especie que nos hemos pasado conquistando unos a otros, ¿sí? Hemos pasado de ser conquistadores a ser conquistados, a volver a ser conquistadores y a volver a ser conquistados. Los mismos españoles, castellanos o como queramos llamarles, ¿sí? Habían sido pueblos conquistados, ¿sí? Es decir, no tenemos el monopolio del sufrimiento, ¿sí? Todos los pueblos conquistados han sufrido horrores. Es parte de la conquista, es parte del horror de la guerra, ¿sí? Es parte del horror de la guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí no podemos decir toda la conquista fue devastación y exterminio, ¿no? Los españoles vinieron a matar a los indios. Algunos hablan de genocidio, ¿no? Por supuesto, a los españoles lo que menos les convenía es que los indios se murieran, porque son sus trabajadores, son su fuerza de trabajo. ¿Cómo van a exterminar a su fuerza de trabajo? Es absurdo, ¿sí? No sé si queda claro esto, ¿no? Devastación, exterminio. Sí, la conquista, toda conquista es exterminio y devastación. Pero a los españoles lo que les interesa es que estos indios trabajen para ellos. Y a los frailes lo que les interesa es que esos indios se conviertan y se salven. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto entonces?